Bienvenidos a la sección Routing de este canal. Mientras camino por Hamburgo, en pleno invierno, pienso en cómo la vida también tiene estaciones. Algunas son frías y silenciosas, otras llenas de luz y movimiento. El libro, Piensa como un monje de Jay Shetty, nos invita a vivir cada estación con más aceptación, gratitud y amabilidad, tanto hacia nuestro propio camino como hacia el de los demás. El primer paso en este libro habla de liberarnos de las máscaras de identidad que no nos representan, de la negatividad que nos rodea, del miedo, de los roles predeterminados. También de dejar ir como una práctica en la que los árboles dejan ir sus hojas. Y aquí nosotros vemos nuestros pensamientos y nos preguntamos, ¿esto me ayuda a crecer o me limita? Y todo aquello que no nos ayuda a crecer, hay que dejarlo ir. La meditación, que es a lo que se refiere el mindfulness, estar en presencia, meditar, pensar, analizar y vivir con sentido en el presente, es a lo que se refiere el mindfulness, de una mente presente. Y cada capítulo y parte de este libro, al final de explicarnos diferentes analogías y diferentes filosofías, nos invita a reflexionar en cómo esto nos hace sentir, qué recuerdos nos trae, para entonces decidir, ok, qué de esto me sirve y qué puedo dejar ir. La segunda parte nos habla de crecer. Este segundo paso significa descubrir nuestro propósito, crear rutinas que nos sostengan, entrenar la mente y aprender a reconocer el ego. Jay Shetty nos explica que el ego nos aleja de la conexión, mientras que la humildad nos acerca a los demás. En invierno, aunque no veamos flores, la vida sigue creciendo bajo la tierra. Así también, nuestro propósito se fortalece en el silencio, a través de hábitos pequeños y constantes, como tomar un cafecito, hacernos un matcha. La invitación es cultivar prácticas diarias, una rutina de gratitud, un momento de silencio, un hábito que nos acerque a lo que realmente importa, especialmente en los momentos en los que no nos sentimos bien, en los que ya hemos pasado el primer paso de liberarnos y reconocer qué cosas no nos hacen bien. Es importante pasar a la parte 3, entregarse. Aquí entran la gratitud, las relaciones y el servicio. Aceptar que no todo, ni lo bueno ni lo malo, es para siempre. Y por eso debemos de agradecer cada momento que tenemos. Y no quedarnos en ese momento, sino movernos, realizar prácticas, como se mencionaba en la parte 2, que nos ayuden a maximizar los sentimientos de buenaventura que hay en nuestra vida. También el aceptar las relaciones que tenemos con nuestro cuerpo, con otros y con el medio ambiente, porque esto nos recuerda que no estamos solos. Y el servicio nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Pero antes de servir a otros, tenemos que realmente darnos servicio a nosotros mismos y mirar hacia nosotros y realmente ser honestos con lo que nos falta y empezar a ver lo que está presente. Y cuando servimos, descubrimos que nuestra vida también tiene un impacto en la de otros. Y esa es la verdadera raíz de la felicidad. Así que darnos tiempo para realizar actividades que nos hagan sentir mejor. Nutrir nuestro cuerpo con un tecito, con un buen desayuno. No desatendernos. Porque al final, este libro, así como la vida y en enero, nos habla realmente también de distinguir lo que es la mente de mono y la mente de monje. La mente de mono que está siempre saltando de un pensamiento a otro, de una preocupación a una distracción, es ruidota, es inquieta y nunca se detiene. Sin embargo, la mente de monje es clara y serena. No significa que no haya pensamientos, sino que aprendemos a observarlos sin dejarnos arrastrar. Es la mente que cultiva aceptación, gratitud y amabilidad. Cuando practicamos la mente de monje, nos acercamos a nuestro Dharma, nuestro propósito más profundo.
El Dharma no es solo una profesión o un rol, es aquello que da sentido a nuestra vida y que nos permite servir a los demás desde lo que somos. Encontrar esto es escuchar con calma, más allá del ruido del mono, y reconocer lo que nos enraiza y lo que nos hace volar. Así, en este invierno, en Hamburgo, me recuerdo que incluso el silencio y el frío podemos descubrir claridad y que cada paso, cada pausa nos acerca a vivir con más propósito. Así que, amigos, así es la vida, ¿no? Se repite y tenemos que encontrar gozo en los pequeños momentos, en la compañía que tengamos día a día. Y sí, espero que les haya gustado esta nueva versión del video. Estoy intentando mostrarles un poco más de Hamburgo, nuestros paisajes nevados. Esto es algo de lo que muestro en la sección Flying del video, bueno, del canal, donde realmente comparto más sobre mi vida en Hamburgo y cómo yo analizo y proceso todo lo aprendido en el libro en el que hablo en la sección de Routing en mi vida en Hamburgo. Sin embargo, quería simplemente aprovechar la oportunidad para improvisar un poco y mostrarles estas escenas del invierno inesperado. Ya había nevado, se había derretido todo y de pronto volvió la nieve. Y eso, como les mencioné, realmente me invita a aceptar que la vida es cambio, es movimiento, es impredecible. Y ante eso podemos agitarnos como la mente de mono que va a estar, no puedo con esto, ¿qué hago? O detenernos, observar, estar serenos y calmos porque al final estamos vivos y esa es una gran dicha y podemos apreciar los cambios de las estaciones así como los cambios que tenemos dentro de nosotros mismos. Así que espero les haya gustado esta este formato de compartir las lecciones de este libro. Y sí, gracias por ver el canal. Jay Shetty tiene su podcast que se llama On Purpose y ya tienen actualizaciones como automáticas, traducciones al español. Así que de verdad se los recomiendo mucho. Es una persona que me ha ayudado a crecer demasiado, es mi gurú digital y realmente puedo recomendarlo como una serie de contenido para la salud mental y para una mejor vida. Así que échenle un vistazo. Gracias y cuídense. Hasta la próxima.